Bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Hoy día veremos independencia lineal, capítulo 5.4 del libro de Grossman. En el estudio del álgebra lineal, una de las ideas centrales es la dependencia o independencia lineal de los vectores. En esta sección se define el significado de independencia lineal y se muestra su relación con la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones y determinantes. Empezamos tratando de contestar la siguiente pregunta. ¿Existe una relación especial entre los vectores v1, 1, 2 y v2, 2, 4? Por supuesto, se puede apreciar que v2 es igual a 2v1, o se escribe esta ecuación de otra manera, 2v1 menos v2 es igual a 0. En otras palabras, el vector 0 se puede escribir como una combinación no trivial de v1 y v2, es decir, donde los coeficientes de la combinación lineal no son ambos ceros. ¿Qué tienen de especial los siguientes vectores? v1, 1, 2, 3, v2, menos 4, 1, 5 y v3, menos 5, 8, 19. Estos todos son vectores columnas. La respuesta a esta pregunta es más difícil, a simple vista. No se puede deducir tan fácilmente como la anterior. Sin embargo, es sencillo verificar que v3 es igual a 3 veces v1 más 2 veces v2. Reescribiendo esto se obtiene 3 veces v1 más 2 veces v2 menos v3 es igual a 0. Se ha escrito el vector 0 como una combinación lineal de v1, v2 y v3. ¿Sí? Este vector 0 es la combinación lineal de v1, v2 y v3. Parece que los dos vectores de la ecuación 5, 4, 1 y los tres vectores de la ecuación 5, 4, 2, que vemos aquí, tienen una relación más cercana que un par arbitrario de dos vectores o una terna arbitraria de tres vectores. En cada caso se dice que los vectores son linealmente dependientes. En términos generales se tiene la importante definición que a continuación se presenta. Dependencia e independencia lineal. Sean v1 o v2 hasta vn, n vectores en un espacio vectorial v, entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes si existen n escalares de C1, C2 hasta Cn, no todos ceros, tales que C1 por V1 más C2 por V2, así sucesivamente hasta Cn, Vn es igual a 0. Si los vectores no son linealmente dependientes, lo contrario sería que son linealmente independientes. Para decirlo de otra forma, V1, V2 hasta Vn son linealmente independientes si la ecuación C1 por V1 más C2 V2 más Cn, Vn igual a 0 se cumple únicamente para C1 igual a C2 igual a Cn igual a 0. Son linealmente dependientes si el vector 0 en V se puede expresar como una combinación lineal de V1, V2 hasta Vn, con coeficientes no todos iguales a ceros. ¿Cómo se determina si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? El caso de dos vectores es sencillo, ¿sí? Vamos a verlo a continuación. Se dice que los vectores v1, v2 hasta vn son linealmente independientes o dependientes, o que el conjunto de vectores v2, v1, vn es linealmente independiente o dependiente. Esto es, se usan las dos frases indistintamente. Ya con números lo vamos a ver un poco más claro. Teorema 541, dependencia e independencia lineal. Dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro, como vimos en los ejemplos anteriores. Aquí hay una demostración, ¿no? Primero suponga que v2 es igual a c por v1 para algún escalar c que no sea igual a 0, c v1 menos v2 es igual a 0, y v1 y v2 son linealmente dependientes. Por otra parte, suponga que v1, v2 son linealmente dependientes, entonces existen constantes C1 y C2, al menos uno distinto de 0, tales que C1v1 más C2v2 es igual a 0. Si C1 no es igual a 0, entonces dividiendo C1 se obtiene
V1 más C2 dividido para C1, la constante, por V2 es igual a 0. O sea, V1 es igual a menos C2 dividido para C1 por V2. Es decir, V1 es un múltiplo escalar de V2. Si C1 es igual a 0, entonces C2 no es igual a 0 y por lo tanto V2 es igual a 0. Eso va a ser igual a 0 V1. Vamos a hacer una demostración con el ejemplo 541. Dos vectores linealmente dependientes en el conjunto de números reales elevado a la cuarta potencia. Los vectores aquí son V1, 2 menos 1, 0 y 3. Y el V2 es un vector renglón, columna, menos 6, 3, 0 y menos 9. Son linealmente dependientes ya que V2 es menos 3 veces V1, ¿sí? Son linealmente dependientes porque 2 por menos 3, menos 6, menos 1 por menos 3, 3, 0 por menos 3, 0 y 3 por menos 3, menos 9. Entonces aquí sí vemos que hay una dependencia lineal. Dos vectores linealmente dependientes en el conjunto de números reales en el espacio o en tres dimensiones. Los vectores son 1, 2, 4, 2, 5, 3, menos 3. Son vectores columna. Son linealmente independientes. Si no lo fuera, se tendría lo siguiente. 2, 5, menos 3 es igual a una constante, que no sabemos cuál es, por 1, por 2, por 4. ¿Sí? Esto va a ser igual a, aquí multiplicamos, ¿no? C, aquí C por 2, 2C, y 4 por C, 4C. Entonces 2 va a ser igual a C, 5 va a ser igual a este de aquí. 2 de igualdad es igual a C. Tenemos aquí que 5 es igual a 2C y menos 3 es igual a 4C. Lo cual es evidentemente imposible para cualquier número C, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que este es 2, ¿no? 2 es igual a 2, entonces la constante es igual a 2. Aquí ya no me cumple porque la constante 2 por 2 es igual a 4 y no es igual a 5. Y digo que este es 2. 2 por 4, 8 no es igual a menos 3. Entonces son linealmente independientes, no son dependientes. Determinación de la dependencia o independencia lineal de tres vectores en el conjunto de números reales en el espacio. Determina si los vectores 1, menos 2, 3, 2, menos 2 y 0, y 0, 1 y 7 son linealmente dependientes o independientes. Estas son preguntas que van a estar en los problemas que se van a enviar como a la hora PAE, como trabajo en casa y también en la evaluación. Suponga que, entonces aquí yo tengo que buscar un C1, aquí un C2 y un C3, porque tienen que estar multiplicados por un número C1, C2 o C3, un escalar, tal que poder comprobar si son dependientes linealmente o son independientes. Entonces tengo aquí C1 por 1 menos 2, 3, C2 por 2 menos 2 ceros, más C3 por 0, 1, 7, igual a 0, ¿no? Que sería 0, 0, 0. Esta ecuación es la primera que hablamos, ¿no? Cuando multiplicamos el escalar o la constante por el vector, en este caso el vector columna, y luego igualamos a 0. Entonces, si multiplicamos, llegamos a tener ese sistema. C1 más 2C2 menos 2C1 menos 2C2 más C3 y 3C1 más 7C3. Todo esto igual a 0. Esto lleva al sistema homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Dice aquí, de este modo los vectores serán linealmente dependientes si y solo si el sistema 544 tiene soluciones no triviales, es decir, que no sean iguales a 0. Se escribe el sistema 544 usando una matriz aumentada y después se reduce por renglones. La forma escalonada reducida por renglones sería de la siguiente manera, ¿no? Esta es la forma aumentada y luego reducida. Este último sistema de ecuaciones se lee que C1 es igual a 0, C2 es igual a 0 y C3 es igual a 0. Por lo tanto, no tiene soluciones no triviales. Sus soluciones son triviales, son todas iguales a 0. Y los vectores dados son linealmente independientes, ¿sí? Si hubiera tenido soluciones no triviales, ahí hubiera sido dependiente. Vamos con otro ejemplo. Determinación de la dependencia lineal de tres vectores también en el conjunto de números reales en el espacio o en tres dimensiones. Determina si los vectores 1 menos 3, 0, 3, 0, 4 y 11 menos 6 y 12 son linealmente dependientes o independientes.
regresamos otra vez con la ecuación de las constantes, ¿no? C1 por 1 menos 3, 0, este vector columna. C2 por 3, 0, 4, más. Y más C3 por 11 menos 6 y 12. Todo esto igualado a 0, 0, 0. Esto nos conduce a otro sistema de ecuaciones homogéneas. Esto ya lo vimos en los sistemas de ecuaciones homogéneas. Y escribiendo este sistema 5, 5, 5 en la forma de matriz aumentada y reduciendo por renglones se obtiene, hacemos las reducciones, se obtiene C1 más 2C2 igual a 0, C2 más 3C3 igual a 0, y nos podemos detener aquí ya que la teoría de la sección 1.4 muestra que el sistema 555 tiene un número infinito de soluciones. ¿Se acuerdan el número infinito de soluciones cuando uno de los renglones todos tenía un valor de igual a 0? Y podíamos dejar todo en función de, en este caso, de C3. Por ejemplo, la última matriz aumentada se lee C1 más 2C3 igual a 0 y C2 más 3C3 igual a 0. Si se hace que C3 sea igual a 1, se tiene que C2 es igual a menos 3, ¿sí? Y C1 es igual a menos 2. De manera que puede verificarse lo siguiente. Ya nosotros aquí ya reemplazamos. ¿Sí? Menos 2 por 1 menos 3, 0. Menos 3 por 3, 0, 4. Y más 11 menos 6, 12 es igual a 0, 0. Y por lo tanto, como sí dependen uno del otro y los valores de C3, C2 y C1 son soluciones no triviales, entonces son linealmente dependientes. Aquí hay una interpretación geométrica de la dependencia lineal en conjunto de números reales en 3 dimensiones. Eso es qué significado geométrico tiene esto. Entonces vemos el tema de las constantes. Esto lo voy a dejar para que lo revisen en casa más a detalle. Y por último tenemos aquí que se ilustra este hecho utilizando los vectores en los ejemplos 5, 4, 3 y 5, 4, 4. ¿Sí? Y aquí tenemos que estos tres vectores son independientes y no coplanares. Estos de aquí. Mientras que estos tres vectores son independientes y coplanares. La teoría de los sistemas homogéneos nos habla acerca de la dependencia o independencia lineal de los vectores. Aquí dice que un vector, un conjunto de n vectores en el conjunto de números reales elevado a la m es siempre linealmente dependiente si n es mayor a m. Sean v1, v2 hasta vn, n vectores en este conjunto de números reales elevado a la m, e intentemos encontrar constantes C1, C2 y Cn, no todos ceros, tales que se cumpla la ecuación, ¿no? C1 por V1 más C2 por V2, así sucesivamente hasta más Cn por Vn igual 0. Entonces colocamos nuestros vectores, hacemos nuestro sistema de ecuación homogéneo, y por el sistema 548 es el sistema 141 de la página 38, ¿no? Que ya vimos el sistema de ecuaciones homogéneas. Y según el teorema 141 tiene un número infinito de soluciones si n es mayor a m. ¿Sí? Si el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones. De esta forma existen escalares C1, C2 hasta Cn, no todos ceros, que satisfacen y por lo tanto los vectores Vn, V1, V2, Vn son linealmente dependientes. Ahora, tenemos aquí un ejemplo de 4 vectores en el conjunto de números reales en el espacio que son linealmente dependientes. Los vectores 2, menos 3, 4, 4, 7, menos 6, 18, menos 11, 4, 2, menos 7, 13 son linealmente dependientes ya que construyen un conjunto de 4 vectores de 3 elementos. Existe un corolario importante y obvio en el teorema 5, 4, 2. ¿Sí? Entonces aquí hay que revisar el sistema 5, 4, 2. Aquí están, este es el sistema, ¿no? 3v1 más 2v3 menos v3 igual a 0, ¿sí? Entonces revisamos este corolario para poder revisar la parte de acá de la independencia
lineal. Bueno, aquí dice que un conjunto de vectores linealmente independientes en el conjunto de números reales elevado a la n contiene a lo sumo n vectores. El corolario se puede expresar de otra forma. Si se tienen n vectores de dimensión n linealmente independientes, no se pueden incluir más vectores sin convertir el conjunto en uno linealmente dependiente. Tenemos aquí el sistema del sistema 548, se puede hacer otra observación importante, cuya prueba se deja como ejercicio. Refiere al problema 32 de la presente sección. Bueno, tenemos aquí también una ecuación, sea A11, A12 los componentes, A21, A22 hasta A2n, AM1 hasta AMN. Entonces las columnas de A son consideradas como vectores son linealmente dependientes si y solo si se puede escribir como AC igual a 0. Y tiene soluciones no triviales, así que C va a ser igual a C1, C2 hasta Cn. Regresando aquí a este ejercicio, en ese ejercicio de aquí vemos que tenemos aquí 4 vectores de 3 elementos. 1, 2, 3, 4 vectores. Entonces aquí recordemos que 4 es mayor que 3. Es la misma indicación que teníamos aquí, ¿no? 4 es mayor que 3. N es mayor que M. Y por lo tanto son linealmente dependientes, ¿sí? Más bien aquí sería... esto de aquí nos lleva al ejemplo anterior, ¿sí? Se cumple esto de hay un mayor número de vectores que de elementos. Tenemos 4 vectores y 3 elementos en cada uno. Por lo tanto, por la demostración que tuvimos aquí, son linealmente dependientes. Bueno, ahora sí podemos continuar. Al siguiente ejemplo. Soluciones a un sistema homogéneo escritas como combinaciones lineales de vectores, solución linealmente independientes. Tenemos aquí el siguiente sistema homogéneo, ¿no? X1 más 2x2 menos x3 más 2x4 igual a 0. 3x1 más 7x2 más x3 más 4x4 es igual a 0. Haciendo una reducción por renglones, el último sistema sería x1 menos 9x3 más 6x4 igual a 0. x2 más 4x3 más 2x4 es igual a 0. Aquí hay un error, sí, porque aquí es menos. Aquí es menos 2x4, ¿sí? Es decir, no es negativo. Se ve que este sistema tiene un número infinito de soluciones, que se escriben como una combinación lineal de los vectores columna. Eso sería, aquí escribo todas mis incógnitas. x1, x2, x3, x4 va a ser igual a 9x3 menos 6x4 menos 4x3 más 2x4. Aquí únicamente x3 y x4, ¿sí? Porque no dependen de ninguno. Y esto lo podemos escribir como una combinación lineal. Entonces yo lo que hago es sacar las x3 de aquí. Si yo saco x3, entonces sería x3 es igual a 9 menos 4. Aquí tengo 1 y acá 0. Más, saco las x4 y sería en esta otra columna menos 6 más 2. Aquí tendría 0 y acá tendría 1, ¿sí? Entonces le escribo como una combinación lineal, todo en función de x3 y de x4. Observe que 9 menos 4, 1 y 0, y 6 menos 2, menos 6, 2, 0 y 1 son soluciones linealmente independientes para 5, 4, 9. Son linealmente independientes para ese sistema de acá, para el 5, 4, 9.
porque ninguno de los dos es múltiplo del otro, ¿sí? Son independientes. He dejado una función en función de x3, otra en función de x4, pero no hay un múltiplo, ¿sí? O sea, dice ninguno de los dos es múltiplo del otro. El lector debe verificar que sean soluciones. Como x3 y x4 son números reales arbitrarios, se ve de 5, 4, 10 que el conjunto de soluciones al sistema 5, 4, 9 es un subespacio. También en el sistema de números reales, conjunto de números reales a la cuarta dimensión, generado por estos dos vectores. Solución linealmente independiente, ¿sí? Los siguientes dos teoremas se deducen directamente del teorema 5, 4, 3. Es decir, que en el anterior teníamos infinitas soluciones. Sean V1 o V2 hasta Vn, n vectores del conjunto de números reales elevado a la n, y sea A una matriz de n por n, cuyas columnas son V1, V2 hasta Vn, entonces V1, V2 hasta Vn son linealmente independientes. Lo contrario, ahora estamos viendo independientes. Son linealmente independientes si y solo si la única solución al sistema homogéneo AX igual a 0 es la solución trivial X es igual a 0. Es decir, que es todo lo contrario a lo que decíamos de dependencia lineal. En dependencia lineal estábamos diciendo que tenían que ser soluciones no triviales o diferentes de 0. Aquí, para que sean linealmente independientes, tienen que ser soluciones triviales o iguales a 0. Este es el teorema igual para m igual a n, ¿sí? Igual número de incógnitas que de ecuaciones. Sea A una matriz de n por n, entonces determinante de A no es igual a 0 si y solo si las columnas de A son linealmente independientes, ¿sí? Eso en cuanto también a la determinante. Algunos alumnos me recuerdo que cuando sacábamos las determinantes para decir si la determinante es igual o no es igual a 0, también hacían esto de, veían si las columnas de A son linealmente independientes o no entre sí. Del teorema 5,544 y del teorema del resumen, las columnas de A son linealmente independientes, ¿no? También con 0, que es la única solución cuando AX es igual a 0 y por lo tanto la determinante no es igual a 0. O aquí también esto significa sí y solo sí. AX es igual a 0, sí y solo si la determinante de A no es igual a 0. Son linealmente independientes sí y solo sí, 0 es la única solución. Tenemos aquí un teorema resumen que yo les invito a que ustedes lo escriban en un papel para que lo repasen. Dice sea A una matriz n por n, entonces las 8 afirmaciones siguientes son equivalentes, es decir, cada una implica las otras 7, de manera que si una es cierta, todas son ciertas. La primera, A es invertible. La única solución al sistema homogéneo AX es igual a 0 es la solución trivial X es igual a 0. El sistema AX es igual a B tiene una solución única para cada vector de dimensión nb. A es equivalente por renglones a la matriz identidad n por n, matriz identidad. A es el producto de matrices elementales. La forma escalonada por renglones de A tiene n pivotes y determinante de A no es igual a 0. Las columnas y renglones de A son linealmente independientes. Este es un teorema resumen. Esto lo leen en casa. Aquí tenemos que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en el conjunto de números reales elevado a la n genera a otro conjunto de vectores elevado a la n, lo que nos decía aquí, ¿no? El siguiente teorema combina las ideas de independencia lineal y conjuntos generadores en el conjunto de números reales elevado a la n potencia. Entonces aquí hay una demostración, ¿sí?, de los vectores v1, v2, vn, vectores linealmente independientes.
este sea un vector, este conjunto de números reales elevado a la n, debemos demostrar que existen escalares C1, C2, Cn tales que se cumpla la siguiente condición. ¿Sí? Y se puede escribir como AC es igual a V. Pero determinante de A no es igual a 0, ya que las columnas de A son linealmente independientes, de manera que el sistema 5, 4, 12 tiene una solución única C por el teorema 5, 4, 6 y el teorema queda demostrado. Esta demostración no solo muestra que V se puede escribir como una combinación lineal de los vectores independientes V1, V2 hasta Vn, sino que también esto se puede lograr de una sola manera, ya que el vector solución C es único. Aquí tenemos una solución única. Aquí tenemos tres vectores en el conjunto de números reales en el espacio que generan a otro conjunto de números reales en el espacio si su determinante es diferente de 0. Tenemos entonces los siguientes vectores, ¿sí? Que están dados como vectores renglones, generan a este conjunto de números reales en el espacio, porque 2 menos 1, 4, 1, 0, 2, 3 menos 1, 5, calculamos la determinante es igual a menos 1, no es igual a 0, y por lo tanto son independientes, ¿sí? Cuando su determinante no es igual a 0. Todos los ejemplos que se han dado hasta ahora han sido en el espacio, ¿sí? En el conjunto de números reales elevado a la n. Esto no representa una restricción tan grande como parece. En la sección 5.4 se demostrará que diferentes espacios vectoriales de apariencia muy distinta tienen en esencia las mismas propiedades. Por ejemplo, se verá que el espacio del conjunto de polinomios es fundamental, el mismo que también cuando es un conjunto de números reales elevado a la n más 1, se dirá que dos espacios vectoriales con esta forma son isomórficos. Este importante resultado tendrá que esperar hasta el capítulo 7, mientras tanto se dará algunos ejemplos en espacios diferentes al conjunto de números reales elevado a la n. Por ejemplo, tres matrices linealmente independientes como la matriz 23. En este caso, esta matriz tenemos sean A1 igual a 1, 0, 2, 3, 1, menos 1, A2, menos 1, 1, 4, 2, 3, 0 y A3, menos 1, 0, 1, 1, 2, 1. Determine si A1, A2 y A3 son linealmente dependientes o independientes. Entonces aquí suponemos que hay una constante, ¿no? Un escalar C1 por A1 más C2 por A2 más C3 por A3 es igual a 0. Entonces escribimos aquí, ¿no? Todo igualado a 0. También tiene que ser matrices de 2 por 3, 2 renglones por 3 columnas. Escribimos como la vez anterior, ¿no? AC delante de cada una, C1, C2 y C3. Luego hacemos las multiplicaciones. Y esto proporciona un sistema homogéneo de 6 ecuaciones con 3 incógnitas, C1, C2 y C3, en el cual resulta bastante sencillo verificar que la única solución es que C1 sea igual a C2 y que sea igual a C3 y que todas sean iguales a 0. De esta manera, de este modo, las tres matrices son linealmente independientes. ¿Sí? Aquí cumplimos, ¿no? Que tiene soluciones triviales. En este caso, iguales a 0, por lo que son linealmente independientes. Si hubieran tenido soluciones no triviales, ahí eran linealmente dependientes. 4 polinomios linealmente independientes, ¿sí? En P3. En P3 determina si los polinomios 1x, x elevado al cuadrado y x elevado a la tercera potencia son linealmente dependientes o independientes. Suponga que multiplicamos, ¿no? C1 más C2 por x más C3 por x2 más C4 por x3 igual a 0. Esto debe cumplirse para todo número real x. En particular, si x es igual a 0, se obtiene que C1 es igual a 0. Entonces, haciendo x es igual a 1, ¿sí? Menos 1, 2, se obtiene sucesivamente. En el primero no, haciendo que ese sea igual a 1. Si x es igual a 1, ese sería 1, 1, ese sería 1 y ese sería 1 y 1. Entonces aquí vemos el determinante de este sistema homogéneo, ¿no? ¿Cómo quedaría? 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 2, 4, 8. Su determinante es igual a 12, no es igual a 0. De manera que el sistema tiene una solución única.
que es C1, C2, C3 y C4 igual a 0. Y los 4 polinomios son linealmente independientes. Esto se puede ver de otra forma. Se sabe que cualquier polinomio de grado 3 tiene a lo más 3 raíces reales. Pero si C1 más C2x más C3 por x elevado al cuadrado más C4 por x elevado al cubo es igual a 0, para algunas constantes diferentes de 0, C1, C2, C3 y C4, y para todo número real x, entonces se ha construido un polinomio cúbico para el que todo número real es una raíz, lo cual es imposible. Vamos a seguir viendo aquí tres polinomios realmente independientes en P2. Tenemos la misma metodología, ¿no? Determinar si los polinomios x menos 2x al cuadrado, x al cuadrado menos 4xy menos 7x más 8x al cuadrado son linealmente dependientes o independientes. Entonces multiplicamos cada uno por C1, el otro por C2, el otro término y por C3. ¿Sí? Reacomodando los términos se obtiene C1 menos 4C2 menos 7C3 todo por x más menos 2C1 más C2 más 8C3 por x al cuadrado igual a 0. Esta ecuación se cumple para todo x sí y solo si C1 menos 4C2 menos 7C3 es igual a 0 y 2C1 más C2 más 8C3 es igual a 0. Pero para el teorema 141 de la página 40, este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas tiene un número infinito de soluciones, lo que muestra que los polinomios son linealmente dependientes, ¿sí? Número infinito de soluciones. Además que tiene soluciones no triviales. Si se resuelve este sistema homogéneo se obtiene sucesivamente, vemos aquí la reducción, que se puede dar un valor arbitrario a C3, entonces C1, por ejemplo, va a ser igual a 25 séptimos de C3, todo en función de C3. Y C2 es igual a menos 6 séptimos de C3. ¿Se recuerdan cuando veíamos sistemas de ecuaciones con infinito número de soluciones, ¿no? Que daban en función de una constante o de Z o de X3, en este caso de C3. Por ejemplo, si C3 es igual a 7, entonces C1 sería igual a 25 y C2 igual a menos 6. Y ya se tiene aquí el polinomio, ¿no? 25 por x menos 2x elevado al cuadrado menos 6 por x al cuadrado menos 4x y más 7 por menos 7x más 8x elevado al cuadrado igual a 0. Ahora sí, jóvenes, vamos a repasar el resumen. Dependencia e independencia lineal. Se dice que los vectores v1, v2, sucesivamente hasta vn, en un espacio vectorial v, son linealmente dependientes si existen escalares C1, C2 hasta Cn, no todos ceros, tales que C1 por V1 más C2 por V2 más Cn, Vn igual a 0. Si los vectores no son linealmente dependientes, ¿qué decimos? Decimos todo lo contrario, ¿no? Que son linealmente independientes. Dos vectores en un espacio vectorial V son linealmente dependientes si y solo si uno es múltiplo escalar del otro. ¿Sí? Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes, en este conjunto de números reales elevado a la n potencia, también genera otro conjunto de números reales elevado a la n potencia. Un conjunto de n vectores en el conjunto de números reales elevado a la m potencia es linealmente independiente si n es mayor que n. ¿Sí? Como vimos anteriormente, por ejemplo, el número de vectores aquí teníamos un ejemplo. Entre el número de vectores y el número de ecuaciones. Entonces, jóvenes, les invito a que podamos repasar y que podamos diferenciar claramente cuando tenemos, ¿no? Cuando un vector es linealmente dependiente o linealmente independiente. También les invito a que tenemos aquí una autoevaluación que también ustedes la puedan resolver y así también puedan
ustedes tener ir adquiriendo experticia y también práctica en el cálculo de los vectores cuando son linealmente independientes o dependientes.